del testigo de Dios. ¿Cuántos somos testigos de Dios? No testigos de Jehová, sino testigos de Dios. Y vamos a mirar este pasaje, de hecho ahí lo dice, Hechos 10, 36 al 43. Vamos a recordarlo nuevamente. En Hechos 10, 36 al 43. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Mire, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, con él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos, vea que conmigo, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano. Es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo había nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán ¿qué? El perdón de pecados. Muy bien, hace 8 días hablamos en primer lugar que el mensaje que Dios envió por medio de su testigo era un mensaje de paz. Amén, es un mensaje de paz. Es decir que la idea de ese mensaje es reconciliar a las personas con el Señor, mostrándoles que solo a través de Cristo podemos ser ¿qué? Perdonados, podemos ser librados, que podemos tener esa paz en el corazón. También que es un mensaje que da esperanza y liberación, ¿sí? Porque dice que Dios ungió a su Hijo con el Espíritu para dar libertad a todos los oprimidos ¿qué? Por el diablo. Hablamos de que el Padre unge a su Hijo con el Espíritu, ¿cierto? Y lo acompaña en esa misión de dar libertad a aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Y también hablamos de que Cristo, Dios en Cristo, lo que hizo fue reconciliar consigo al mundo, ¿sí? O sea que Jesús vino a cumplir esa función. Cristo también dice la palabra que es el Señor de todos y Él posee todo el poder para liberar a los esclavos por el diablo. ¿Cuántos lo creen? Estos días hay que ser conscientes. Si miramos, hoy en día vemos mucha gente oprimida, ¿sí? Oprimida, deprimida, quebrantada, se sienten cautivos, eso lo hablábamos hace 8 días, se sienten presos por su pecado, por su dolor, por su amargura. Algunos están afligidos, tal vez han perdido seres queridos durante estos tiempos y muchos se sienten, como dicen por ahí una canción, sin rumbo y sin dirección, ¿sí? Se sienten desesperados. Entonces, pero Cristo, el mensaje que vino a dar a través de ese mensajero fue dar, a través de Cristo, dar paz, dar libertad y dar sanidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora vamos a mirar en segundo lugar nuestro testimonio del testigo de Dios. Nuestro testimonio del testigo de Dios. Ahí mismo en el versículo 39, recordemos que el que está hablando allí es Pedro, que va a una casa donde estaban unos criados, la familia de este hombre que se llamaba ¿cómo? Cornelio. Muy bien, Cornelio. Y él estaba allí ansioso por escuchar lo que Pedro quería decir. Y mire lo que dice el versículo 39. Pedro habla y dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Aquí vemos en segundo lugar entonces que Pedro está hablando de sus obras. Él fue testigo de eso. Como discípulo lo vieron obrar. Cuando él estuvo acá en la tierra, dice que
Él sanaba, liberaba, ¿sí o no? Ellos vieron el poder de Dios a través de su vida, ¿sí? Vieron lo que hizo Él cuando iba a diferentes lugares, cuando le traían a ciertas personas con diversas enfermedades, a los endemoniados, a los oprimidos por algún dolor, alguna situación, algunos que estaban pasando ciertas enfermedades. Dios obró a través de su Hijo y los discípulos fueron testigos de esas obras. Así que nosotros, ¿qué le hemos visto hacer? Por ejemplo, es una pregunta que debemos hacernos: ¿qué le hemos visto hacer nosotros como pueblo de Dios en este tiempo? Yo creo que podemos testificar de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí o no? Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Antes estábamos, ¿qué? Esclavos del pecado, ¿cierto? Estábamos deprimidos, algunos llegaron a Cristo en un momento de crisis, con deseos de morir, con deseos tal vez de no querer seguir avanzando, pero tuvieron ese encuentro con Cristo y el Señor los hizo, ¿qué? Libres. Y de eso hay que testificar. ¿Y qué más? Que nos perdona de algo que realmente nosotros no merecíamos ser perdonados. ¿Qué merecía el ser humano? La muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios a través de Cristo vino a perdonar nuestros pecados, ¿sí? De eso es lo que nosotros tenemos que ser agradecidos, de esas obras que Dios ha hecho con nosotros. Hay un salmo, no lo vamos a buscar, que habla de los beneficios de Dios, ¿sí? Donde el salmista le dice: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, porque dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus pecados. Él es el que sana tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida, o sea, el que te da ese alimento, el que lo rejuvenece. Sabe que muchos llegamos a Cristo tal vez tan destruidos o tan mal, pero cuando empieza esa nueva vida de Dios, deja que Dios obre en su vida, su vida empieza a ser transformada. Que le empieza a decir: oiga, ¿usted dónde está? ¿Qué se hizo? ¿A dónde fue? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que el poder de Dios. Y de eso debemos testificar. Recuerde que este es un tiempo donde tenemos que dar a conocer que Jesús es el Señor. Y esa es una forma de reconciliar al mundo con Dios, llevando un mensaje. En el versículo también 40, 39 y 40, entonces Pedro testifica de la muerte de Jesús, no solamente de sus obras, sino de la muerte. Ellos fueron testigos porque lo vieron morir. Pero también en el versículo 40 habla de que Él fue testigo de su resurrección porque estuvo con Él. Mire esto: lo vieron después de haber muerto y resucitado. Se sentaron con Él y ¿qué? Comieron. ¿Ah? ¿Usted cómo se sentiría haber comido con el Maestro después de haber sido lacerado con la corona aquí, haberlo cruzado con una lanza, haberle hecho tanto daño y después verlo cara a cara, sentarse con Él? Yo creo que eso tuvo que haber sido un gran impacto para ellos. Y esa resurrección escuche esto, nos da a nosotros esa confianza de que en quien creemos es un Dios que poderoso, porque venció la muerte, venció los límites de lo que el ser humano no puede hacer. Y por eso testificamos de Jesús. Ahorita en el primer servicio hablaba de que, por ejemplo, los que creen en Mahoma, en Alá, en el Buda, no lo han visto resucitar, ¿o sí? No, hermanos, no. Mientras que a Jesús, mire esto, mujeres, les dio la oportunidad de darse cuenta de esa noticia. Cuando Jesús resucita, ellas van hacia la tumba. Si usted lee eso, se da cuenta que las primeras que fueron testigos de ver que Jesús había resucitado fueron unas mujeres. Oiga, eso es tremendo, porque allí también vemos de que Jesús en su misión vino a restaurar la dignidad de la mujer, porque en ese tiempo, que si bien todavía existe en este tiempo el machismo, el querer por debajear a la mujer, Jesús restauró la identidad en la mujer. Y usted y yo podríamos hablar muchos temas sobre eso, donde los evangelios muestran aquellas mujeres que se rendían a los pies de Jesús. La mujer adúltera, cuando le dice: vete y no peques más. La suegra de Pedro, después de que Cristo llega allí a la casa de Pedro, dice que él escucha que ardía en fiebre. Eso está en Marcos 1. Y que en el momento en que él escucha, va y se acerca y la toca y reprende la fiebre, y la fiebre ¿qué? Se va. ¿Y sabe cuál es la reacción de esta mujer?
le servía. Mire. Y la mayoría de las que estaban ahí siempre, aparte de los hombres, eran las mujeres que estaban ahí siguiendo a Jesús. Fueron discípulos. Entonces ellos fueron testigos de esto, hermanos. Ellos tuvieron el privilegio de ver las obras de Jesús. Vieron su muerte, pero vieron también cómo Él resucitó. Entonces nosotros creemos en un Dios que todo lo puede, un Dios que venció lo que para el ser humano es imposible, trascendió los límites del ser humano. Entonces los discípulos lo vieron. Nosotros sabemos que Él murió también. Tal vez no tuvimos el privilegio que ellos tuvieron, pero tenemos la confianza de que lo que dice su palabra es que verdad, y que ya hoy día la ciencia, la arqueología, muchas evidencias dan por sentado de que Jesús, que fue crucificado hace más de 2000 años atrás, era el Mesías, el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el auténtico testigo debe tener un encuentro con el Cristo resucitado. Dígale al que está a su lado, debemos tener un encuentro con Él, porque eso es lo que vamos a hablar. Yo no puedo hablar de algo que yo no he conocido, ¿sí o no? Yo no puedo decirle, por ejemplo, cuando estamos aquí cantando, entremos a la presencia de Dios, que es un lugar de gozo. Si yo no he experimentado eso, no tiene sentido. Yo no puedo guiarlo hasta un lugar que no conozco. Y de esta manera tenemos que nosotros también poder experimentar esa presencia de Dios en nuestras vidas, ese cambio, ese toque del Espíritu Santo en nuestras vidas, que usted pueda decir, mire, yo antes era ciego y ahora veo que la luz de Cristo. Yo estaba esclavo y el Señor me libertó, estaba oprimido, deprimido, no podía seguir adelante, pero Cristo llegó a mi vida y ¿qué? Me hizo vivir nuevamente. Antes nosotros estábamos muertos, ¿sabía usted eso? Y hemos resucitado para nueva vida. Amén. Por eso en este caso Pedro, allí en esa casa, con todos los que estaban, hablaba con propiedad. Él decía, yo soy testigo de lo que Cristo hizo, y aparte de lo que Él hizo en mí, porque recordemos que Pedro no era cualquier joyita, ¿sí o no? Él no era la mansa paloma, ¿sí o no? Él era un hombre violento. ¿Se acuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús? Y la reacción de él fue sacó su arma y le voló la oreja a Malco. Y el Señor le dice, no hay necesidad de eso, tranquilo, cálmese. Va y le pone la mano otra vez, yo imagino Jesús coge la oreja, no sé, allí se la pone, ¿cierto? Y le dice, no es de eso, si por él fuera, porque él siendo Dios dijo, yo puedo decirle a mi Padre que envíe ángeles y nos va a dar a proteger, nos va a librar, pero no. Y después vemos a un Pedro transformado, un Pedro que fue lleno del Espíritu Santo, un Pedro que con su primer discurso se convirtieron más de 3000 personas, un Pedro que fue sensible a la voz de Dios, porque lo entendimos hace 8 días, usted lee todo ese capítulo, que fue sensible a la voz de Dios, entendiendo de que el mensaje era para ¿quiénes? Para todos, que no era solo para a ellos nomás como testigos o como pueblo de Israel o como judíos, no, era para todos, y Dios lo usa a él para llegar y llevar el mensaje a un hombre que desde ahí se iba a marcar la historia para otro pueblo gentil, los romanos de ese tiempo, los que estaban allí gobernando. Entonces eso es lo que va a marcar la diferencia en un testigo de Dios. O sea, usted y yo somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque hemos tenido ese encuentro con aquel que había muerto pero ha resucitado. Amén. ¿Usted ha experimentado el poder de Dios en su vida? Mira lo que dice el versículo 41 de Hechos 10. Hechos 10:41 dice, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos que testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros. O sea, él está hablando de él y los demás discípulos, los que comimos, mire eso, y bebimos con él después de que él resucitó entre los muertos. ¿Se acuerda de Tomás, que él decía, no, yo como dicen por ahí, hasta no ver, no creer, hasta yo no meter mi mano allí en la llaga, allí donde lo traspasaron, yo no creo? Pues sí, señores, Jesús se le aparece a él y al resto de los discípulos. Algunos hasta se asustaron por ahí, algunos estaban volviendo a sus oficios anteriores, por allá estaban pescando, estaban por allá caminando,
Y el Señor llega y ande Tomás, empiezan a caminar, anduvo con ellos allí y no se habían dado cuenta cuando le dice: van y entren, tiren las redes y vamos a preparar comida porque tengo hambre. Un resucitado, ¿qué haría usted? Algunos dirían: uy, un fantasma, ¿sí o no? Se asustarían. Pero vemos de que eso es algo que se cumple porque Dios ya lo había dicho. Dice que Jesús, el Mesías, el Salvador, iba a morir, pero al tercer día iba a ¿qué? A resucitar. Ojo, iglesia, eso es lo que le da también peso a lo que nosotros testificamos, porque hubo testigos de ese hecho de que Él fue el que resucitó. Qué triste que hoy en día aún muchos, por ejemplo en la nación de Israel, pueblo judío, que no creen que Jesús, el que resucitó hace más de 2000 años, es el Mesías. Lo están esperando, que porque el que vino ese no era. Imagínense cómo están de ciegos. Sin embargo, vemos de que es tan poderoso este hecho que ha hecho de que mucha gente podamos creer que Él es el Salvador y acercarnos a Él. Amén. Porque estamos acá es por esa convicción que tenemos de que Él es nuestro Salvador. Ahora, es un mandato para el testigo de Dios testificar del juicio final. La Biblia habla de un juicio, ¿sabía eso? Y mire que ahí mismo en el versículo 42 Pedro les dice a ellos, mire lo que dice allí, Hechos 10:42. Él mismo, o sea Jesús, Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo había nombrado ¿qué? Juez de los vivos y de los muertos. ¿Sabe que todos vamos, dice, toda rodilla se doblará ante Él? Y todos tendremos que dar cuentas al Señor. Entonces aquí está la responsabilidad. Por eso dice, en este caso Pedro dice, Él mismo nos mandó a predicar, o sea, llevar el mensaje, la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia del mensajero? Que trae paz, que Jesús es el que puede perdonar sus pecados, que puede reconciliarlo, que puede sacarlo de esa esclavitud, que puede sacarlo de ese dolor. Eso es lo que debe hacer la iglesia en este tiempo, porque un día vamos a estar delante de ese juez, porque Dios lo nombró juez. Por eso dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Por eso la invitación también nosotros, si tenemos que ponernos a cuentas con Él, pues hagámoslo, pero también démosle esa buena noticia. Mire, yo antes era esclavo y el Señor me perdonó. Usted también puede hacerlo. Para Dios no hay pecado tan grande que no pueda perdonar, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar. Aquella persona que venga con un corazón sincero, Él lo va a perdonar. ¿Cuántos lo creen? Sé que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y mire, ahí más adelante en Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, sin perder Hechos 10. Aquí vemos de que ya hay un día fijado por Dios para ese día en que vamos a ser juzgados. Hechos 17, versículo 30 al 31. Es un mandato entonces como testigos testificar del juicio final, porque hay un día fijado para eso. Mire esto, yo les voy a leer en la Reina Valera del 2015. Por eso, Hechos 17, 30 y 31. Por eso, aunque antes, mire, Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo, mire esto, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo, a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de los muertos. Hay un día ¿qué? Final. Va a haber, dice, Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio de ¿qué? Del hombre. Hay un día, puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos. Hay un día.
Y ese hombre que es Jesús fue designado dando fe a todos al resucitarle de los muertos. Es decir, que él, como rompió con una ley, digámoslo así, natural, que para el hombre es imposible, él, Dios lo designó para mostrarle de que él es el que tiene todo poder para perdonar, para decir, este sí es salvo, este no es salvo, porque él es el que Jesús puso, Dios puso como camino hacia el Padre. Y él lo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Entonces, hermanos, todos debemos prepararnos para rendir cuentas ante Dios. ¿Está usted preparado para ese momento? Todos. Pues nos encontramos a un paso de eso, porque dice que va a llegar ese día. Tal vez al morir, no sabemos. Hoy podemos acostarnos, mañana no sabemos si despertemos. ¿Está usted preparado para darle cuentas a Dios? Por lo que el asunto es tan urgente, entonces nosotros debemos decirle: Señor, perdóname. Mire que Dios ha pasado, si miramos, analizamos acá ese texto al iniciar, dice que Dios pasó por alto los tiempos, ¿qué? La ignorancia de todos los hombres, pero dice: ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y ese es el mensaje que debemos dar como comunidad a los que están a nuestro alrededor, un mensaje de arrepentimiento. Eso decía Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Miren, no es la religión, no es el pastor, no es una denominación, no, es de que cada uno entendamos que vamos a estar un día delante del Señor, ante ese juez, dándole cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Por eso hay que resolver nuestra condición ahora. ¿Usted lo cree? Del veredicto del juicio depende el futuro eterno de cada uno. A algunos Dios les va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero a otros les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Y eso es para todos, para todos. Entonces es urgente, hermano, y la eternidad se trata solamente de que o vamos al cielo o se va al infierno. No hay más, no hay otro lugar, no hay términos medios como algunos quieren hacerle creer al ser humano. La Biblia habla de esos dos lugares: el cielo o el infierno. Ahora, con respecto al infierno, ¿sabe usted que la Biblia dice que el infierno fue hecho solo para Satanás y sus ángeles? Pero ¿qué está haciendo Satanás? Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no le resplandezca. O sea, no quiere irse solo allá, no quiere estar solo, porque él sabe que ese es un lugar. Por eso Jesús decía que es un lugar de tormento, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahora, no quiero con esto meter terror, no. Lo que queremos es dar a entender que está en nuestras manos el decir: ¿dónde puedo pasar esa eternidad? ¿Y de qué manera? Pues reconociendo que necesito ser librado, reconociendo que necesito el perdón, poniéndome a cuentas con Dios, diciéndole: Señor, quiero estar preparado, porque va a haber un día, va a ser ese día donde todos vamos a estar delante de Él. Puede ser mañana, pasado mañana. ¿Está preparado usted para eso? En tercer lugar, el testimonio de los profetas, porque dice ahí en el versículo 43 de Hechos 10. Hechos 10, 43. Pedro decía acerca de él: dicen los profetas que todos los que crean en su nombre, mire esto, recibirán el perdón de pecados. ¿Cuántos hemos recibido aquí el perdón de pecados? Rápidamente les voy a narrar un episodio que pasó en Marcos capítulo 2. Estos días lo hemos estudiado y me pareció muy interesante, porque en Marcos empieza a narrar que Jesús es el Hijo de Dios y lo muestra de varias formas, ¿sí? Un Dios que tiene autoridad sobre todo, sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre las ataduras. Aquellos que estaban endemoniados, Dios los hacía libre. Por eso Pedro testificaba de eso. Pero algo que retumbó en los religiosos de ese tiempo era cuando él le dice a este joven que llevaban allí, 4 hombres llevaban a un hombre que estaba paralítico, no podía moverse por sí mismo. Eso está en Marcos 2:1 en adelante hasta el 12, y dice que este hombre no podía moverse. Entonces, cuando escuchan que Jesús llega a Capernaum, inmediatamente se riega la noticia, porque Jesús, aunque él no buscaba ser famoso,
la gente se da cuenta, allá está el maestro que habla tan bien y fuera de eso sana, libera. Entonces llegaron a donde la casa que él se encontraba, que al parecer era la casa de Pedro, y cuando llega allí dice que una gran multitud se agolpó en esa casa, que ni siquiera podían ya entrar, muchos quedaban fuera de allí en la puerta. Y en ese momento están los 4 hombres, dice, bueno, ¿y ahora cómo vamos a subir a si hay tanta gente? Y se la ingeniaron, pues no, pues vamos a subirlo por el techo. Y fueron, empezaron, se imagina un hombre paralítico, quién sabe hacía cuánto. Llega allí el riesgo, ojo, mire que ellos actuaron en fe, que eso es lo que Jesús les llama la atención. Llegan y lo suben, rompen el techo. ¿Usted qué haría si alguien se le va a meter por el techo? Usted siendo el dueño de su casa. Venga, un momentico, dame, ¿no es cierto? Pida permiso, diga, no. Dice que ellos rompieron el techo y empiezan a bajarlo a él como pueden. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, inmediatamente, mire lo que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí muestra algo que se cumple, que decían los profetas, que él era el único que podía perdonar, ¿qué? Pecados. Pero los religiosos dicen, ¿quién es este? Está blasfemando, si solo el que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, a ti te digo levántate y anda, o, ¿cierto? Perdón, porque es cierto, esos pecados suyos son terribles. O sea, él dijo, ¿qué es más fácil? Pues ellos se quedaron pensando, porque el hombre no tiene potestad para eso. ¿Solamente quién? Dios. Y fuera eso, para sanar, solo el poder de Dios. ¿Y quién era Jesús? Dios. Entonces por eso le dice que toda potestad le ha sido dada en la tierra para perdonar pecados. Entonces Pedro, escuche esto, le recuerda eso a los que estaban allí. Solo a través de Cristo recibimos perdón de pecados. Hoy en día la gente necesita entender eso. Jesús, por ejemplo, vio que la condición de la parálisis de ese hombre tal vez era producto de su pecado, y que necesitaba escuchar que Dios lo perdonaba. Eso es interesante, hermanos. ¿Cuánta gente está afuera condenándose a sí mismo, diciendo, yo no merezco perdón porque he sido tan malo, he sido tan perverso? Pero sabe, si usted y yo damos un mensaje que lo acerca a Jesús y le dice, mire, no importa, el Señor puede perdonar tus pecados. Y ese fue el mensaje que Pedro le da a estas personas como testigo. De ahí que es importante, mire lo que dice Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, yo se lo dice, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, mire esto, me conocerán. Jeremías 31:34. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Dice quién? Jehová. Porque perdonaré, mire qué bonito esto, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso vino a hacer Jesús. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. ¿Qué le dijo al paralítico? Si usted lee los versículos 10 al 12, le dice, a ti te digo, se dirigió después de que les explica a ellos, a los maestros de la ley, se dirige al paralítico, a ti te digo, levántate y anda, toma tu camilla y vete a casa. Dice que ellos se fueron, ¿qué? Gozosos. Hoy en día nosotros necesitamos llevar ese mensaje, hermanos. Cristo perdona pecados, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo cambia, Cristo puede sacarlo de esa oscuridad, Cristo puede sacarlo de esa tristeza, Cristo puede librarlo de ese temor, de esa angustia, eso que no lo deja dormir. Cristo puede hacerlo. Usted se imagina que con esa palabra que usted diga a aquel que dice me quiero morir, me quiero colgar, y usted empiece a llevarle un mensaje que es el mensaje que transforma, que es el mejor mensaje que tenemos los hijos de Dios, puede cambiar la eternidad de esa persona, o para salvación o para condenación. Entonces somos llamados a testificar acerca de la mayor esperanza para el pecador. Y el perdón de pecados, ¿quién nos da? Jesús. El perdón de todos los pecados para que se vuelvan a Dios. Entonces, por eso en este mes queremos que seamos conscientes. La iglesia está llamada a ser reconciliadoras.
que lleguemos a reconciliar a las personas con Jesús, con Dios, porque Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que debe dar el pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor nos encargó. Él es la razón. Por eso entonces debemos ser conscientes. Ahora, si usted no se siente todavía como ese testigo para anunciar, hablar, dígale: Señor, ayúdame. Tal vez usted dice: yo no me siento con la autoridad espiritual o moral de hablar de esto, pero usted dígale: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero tener ese encuentro contigo, quiero experimentar tu poder. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Dígale: Espíritu Santo, lléname, porque dice que seremos llenos del Espíritu Santo para que podamos ser testigos. Y recibiréis poder, Hechos 1:8. Recibiréis poder. ¿Cuántos queremos ese dunamis? Poder quiere decir dunamis, esa dinamita, eso que lo active a usted a llevar un mensaje que otros puedan decir: mire, hay esperanza. Hoy leía, yo sigo a una página de un pastor que se llama Sisto Porras. Cada fin de semana mandan una estadística, en este caso de los Estados Unidos, de la situación que se está viendo dentro de las familias. Entonces sacan una estadística durante el año y el mes, las muertes que se dan, la violencia que se está viendo en menores de 12 a 17 años, que yo hace poco compartía de que hay un flagelo del suicidio en los jóvenes a temprana edad, se están quitando la vida, ¿sí? Y el tema del problema de las familias disfuncionales. Cada día más hay más daño en los hogares, en los matrimonios. Entonces él ponía una estadística donde decía que en el año pueden casarse cierta cantidad de personas, voy a decir una cifra, 500 personas en el año, y en todo el año son más de las que se divorcian. Puede ser hasta 2 o 3, 4 veces más, porque se está dañando lo que es la base de la sociedad, que son las familias. ¿Producto de qué? La infidelidad, el pecado, el maltrato, todo eso. Entonces ahí es donde tenemos que llevar a las personas con ese mensaje. Y aquí en Cartago, en este mes de este año va más de 50 personas muertas. Eso es normal. No puede ser así, iglesia. Nosotros tenemos un mensaje para darle a un muchacho. Mire, los mayores que están siendo afectados no están llegando a los 20 años, 22, 23 años. Nosotros no podemos decir: ay, qué pesar. No, porque no podemos dar un mensaje, salir a las calles, decir: Señor, salva, Señor, restaura, Señor, haz algo. Entonces, eso es lo que hacía Jesús. Y Jesús recorría las aldeas. ¿Qué hacía él? Predicaba, sanaba, liberaba a los que estaban oprimidos. La iglesia, estamos puestos para eso. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguien nos acompaña por primera vez? Queremos saludarlo. Si alguien viene, saludarla. Aleja, bienvenida. Caballero viene por primera vez, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Primera, segunda vez por acá? Bueno, demos un aplauso de bienvenida al caballero, bienvenido. Nos alegra mucho que esté en este lugar. La hermana Carolina, levante la mano, Caro, porfa. Quiere guiarle un momentico allí atrás, y ya lo traen aquí nuevamente, ya vuelve nuevamente acá, unas palabras de bienvenida, y nos alegra mucho que esté en este lugar, caballero. Vamos a orar al Señor. ¿Y qué tal si usted ahí cierra sus ojos y le dice al Señor: gracias por tu palabra, gracias porque la palabra que tú nos das es una palabra que trae paz, porque a través de ese mensaje, Señor, que yo recibí un día a través de otras personas, fue tan poderoso, Señor, que ha cambiado mi vida, me ha hecho entender que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor. Como iglesia, Señor, ayúdanos a entender, Jesús, que tú nos has puesto aquí para testificar a otros, que no podemos ignorar, Señor, lo que pasa alrededor. Hoy vemos un flagelo donde cada día el homicidio, el sicariato, la violencia, el maltrato, el abuso en las familias, en menores, cada día se incrementa, donde hoy muchos piensan solo quitarse en la vida, tal vez por las deudas, tal vez
por problemas familiares, decepciones emocionales, Señor. Tal vez son personas que han estado a nuestro lado y nosotros no hablamos, no los llevamos a darles un mensaje de esperanza, Señor. Por favor, Señor, que cada uno entendamos el propósito por el cual tú nos has puesto aquí, Señor. Que ese mensaje que debemos anunciar es para todo el mundo, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay niños abandonados que, aunque tienen sus padres, son padres ausentes. Hay adolescentes que se han dejado influenciar por el sistema del mundo, la tecnología, tantas cosas que lo alejan de lo más importante que eres tú, Señor. Hoy vemos el problema de la depresión, cómo se ha incrementado en muchos, cómo vemos tantos que están cautivos en su pecado, sumergidos. Te lo pido en esta hora, Señor, sálvalos. Hoy oramos, Señor, para que aquellos que están en peligro de muerte, Señor, sálvalos, Señor, y que nos uses a nosotros, que no nos dé vergüenza hablarle a otros, saber de que tenemos un mensaje que puede reconciliarlo contigo, Señor. Ayúdanos a no callar, Señor. Yo te lo pido en esta mañana. Y que los que están en casa, en otras ciudades, en otros países, en diferentes lugares, Señor, aún continentes del mundo, Señor, entiendan que allí ellos también pueden ser testigos del poder tuyo, de que tú eres ese Dios que todo lo puede, que murió por nuestros pecados, que resucitó, nos vino a dar vida, nos vino a dar esperanza. Señor, levántanos como iglesia. Hoy oramos, Señor, aún por nuestra nación. Hoy oramos, Señor, por cada ciudad. Señor, reprende todo lo que se esté moviendo en los aires, en la atmósfera de violencia, de muerte, todo lo que se esté moviendo para opacar, Señor, tu gloria, tu poder, Señor. Hoy ruego, Señor, para que la iglesia nos despertemos y entendamos de que hemos sido llamados, Señor, a mantener relaciones saludables con la comunidad, llevándole la palabra, llevando el mensaje de perdón, de salvación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, si usted necesita ser perdonado por algo, dígale: Señor, perdóname. Si usted ha ofendido a Dios, si usted es de los que tal vez lleva tiempo en su vida, pero no ha cambiado ciertas actitudes, ciertos comportamientos, palabras, pensamientos, dígale: Señor, perdóname. Recuerde lo que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Oh, aleluya, Jesús. Habla con Él, habla con Él. Cristo, el que salva. Gracias, Jesús. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Y no escucharé el miedo. Dilo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Y Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Ese es el mensaje, vamos. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese amigo que nos salva, al que nos libra, al que nos perdona?
Gracias, Jesús. Gracias por amarnos, por perdonarnos, por salvarnos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver unos anuncios en las pantallas. Los que están en casa, Dios los bendiga. Chao, chao. Bienvenidos al Centro Evangelístico Cartago. Mayo, en construcción de relaciones saludables. Mayo 26, lanzamiento del proyecto Puesta a Punto, preparando vidas para la carrera que tenemos por delante. Y este 25 de mayo tendremos una actividad de ayuda social. Espera más información. Mujeres, prepárense, porque este 31 de mayo tendremos nuestra actividad para damas. Será un tiempo para compartir. Las esperamos. Servicios habituales. Recuerda nuestro nuevo horario. Todos los domingos a las 8:30 y a las 10 de la mañana. Y todos los miércoles a las 7 de la noche. Oración en la mañana, todos los martes, jueves y sábados a las 6 a.m. y el último sábado de cada mes es de manera presencial. Y recuerda que somos Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa.